Dentro de nuestras entrevistas que solemos realizar en el Quinto Largo, nos encontramos en la jornada de hoy con Daniel González, que es remero e integrante de la Sociedad Deportiva de Remo de Astillero actualmente. Lo primero de todo, pues darle las gracias por haber accedido a venir a esta entrevista. Gracias, Dani. A vosotros por haberme invitado. Bueno, lo primero de todo es la pregunta que estoy haciendo generalizada, ¿no? ¿Por qué el remo y no otro deporte? Porque nací en Castro, yo creo que, y me tocó vivir la época, yo creo que, bueno, la época más gloriosa de aquí de Castro, y cuando eres crío yo empecé jugando a balonmano, pero bueno, no me llenaba mucho, me llegó a aburrir un poco y coincidió con la época de que llegó Corta Castro y la época en la que la marinera era para el pueblo era todo, ¿no? En verano se volcaba el pueblo con la marinera. Y tú siendo un crío con 11, 12 años lo ves y como buen niño pues coges y vas a probar al remo. Además, bueno, pues tenía algún amigo que remaba y me insistía, baja a remar que está bien y tal, y bajé a probar en un cursillo y con todo el boom de la marinera y todo y hasta hoy, ahí seguimos remando. ¿Te acuerdas del primer día que bajaste a remar? Me acuerdo perfectamente, de hecho tú nos grabaste una salida con una trainera, la trainera negra. Era un cursillo de verano, tal como por estas fechas, por agosto, y era el verano del 99, yo creo. Y bajé a remar porque, bueno, pues ya te he dicho, porque era el boom de la marinera, empezaba la marinera a pegarse con los mejores, cuando habíamos estado años pues un poquito abajo, y de repente la marinera se ve pegándose con Orio, con San Juan, con botes que sonaban mucho, pero que parecía que eran inalcanzables. Y bajas a probar a Castro, pues como otros 50 niños que bajaron conmigo, que aquello era una pasada, y me acuerdo que bajamos con Vicente Corta, que es el que se encargaba un poco, que era con aquello yo creo que el presidente de Castro, y bajamos en una trainera negra, que no sé si ponía la marinera solo en la trainera, por dentro era azul, y me acuerdo que bajamos pues como 20 chiquillos, y aquí en la antigua fábrica de hielo, hicimos una salida con unos remos de madera que pesaba cada remo 50 kilos, y nos la grabaste tú para Telecastro, y me acuerdo como si sería ahora, y bajé en el estribor 2, nunca se me olvidará, que nos dieron un Nicky blanco también el primer día, y llegué a casa y dije a mis padres, me parece que me voy a apuntar a remo, que me ha gustado mucho y tal, y mis padres se reían, yo creo que hicieron hasta apuestas, ¿no?, de lo que iba a durar, ¿no? Yo creo que no me daban ni 2 semanas, y ¿cuántos años? 17 años después, pues ahí sigo. 17 años en los que has pasado por varios clubs. ¿Nos puedes comentar un poquito, si te acuerdas más o menos, por dónde ha ido ligada tu trayectoria deportiva? Sí, joder, empecé aquí en Castro, y aquí en Castro, pues bueno, pues la cantera, cuando aquello había mucho niño, pero quizás no estaba atendida como se merecía, pero disfrutábamos del remo, no había ningún tipo de obligación por un resultado, ni por entrarte en los provinciales, ni por sacar medallas, simplemente era disfrutar. No me acuerdo que bajabas con los amigos a disfrutar, a entrenar, a remar y se acabó. Y luego ya esos años, hay una época en la que en juveniles ya te empieza a picar el gusanillo de intentar hacer cosas más allá del pasarlo bien, pero no terminaba de ver un equipo un poco, pues que digas, pues con nivel para luchar por algo, y me acuerdo que en el verano del 2001 bajé con otro compañero a la trainera, con la marinera, que necesitaban pues, juveniles para completar el segundo bote, que cuando aquello sacaba 2 traineras la marinera, y nos cogieron a 2 juveniles de aquella época, y me acuerdo que desde abril hasta septiembre estuve con la trainera, y ahí ya me di cuenta que aquello era lo que me gustaba de verdad, y con 16 años sacrificar prácticamente un verano por estar entrenando con la marinera, para mí aquello fue lo máximo. Y esos años en Castro fueron muy buenos, lo que pasa es que luego cuando pasas a senior estaba muy complicado el acceder a la trainera. Me acuerdo que había muchísimos fichajes, muchísimo nivel, y era muy difícil. Entonces, bueno, pues me tuve que marchar fuera a remar, y me acuerdo que el primer año fue en Pontejos, con Fran González, que venía de Mecos. Fue aquí una aventura a lo loco. También Andoni, que era el que me convenció para venir a remar, Andoni Lombera, que ha remado hasta hace poco, y me convenció para venir a Castro a bajar al cursillo a remar, y me convenció para ir a Pontejos a remar. Y nada, y allí que fuimos, y la verdad que aquellos años con Fran, que fueron 2, porque el segundo fue en Camargo, fueron años muy buenos, y donde aprendí muchísimo, y luego ya volví a Castro B. Y en Castro B, ¿qué año fue? En el 2007, de la mano de Gabancho, fueron 2 años espectaculares, fueron 2 años en los que lo pasamos. Lo primero,
pasamos 2 años magníficos, porque todos éramos canteranos, todos éramos de casa, y la verdad que disfrutamos muchísimo, muchísimo del remo. Y encima el volver a casa, al final, bueno, eran 2 años con Fran, pero eran 2 años fuera, lejos, Camargo y Pontejos, y remar en casa, y con todos prácticamente pues, amigos, y hacer tan buenos años como hicimos, yo creo que aquello fue ya pues, un momento en el que te das cuenta de que es el momento de dar un buen salto. Yo creo que aquella era una época en la que teníamos que haber dado todos un buen salto a la marinera, desde Castro B, pero bueno, las circunstancias hicieron que se lo subieran unos pocos, que el resto no tuvimos la oportunidad y nos tuvimos que ir a buscar otra vez las castañas fuera y volví a ir a Camargo. Y allí en Camargo, bueno, pues fueron 3 años con el que estuve con Fran, fueron 4 muy buenos y la verdad que aquello fue donde yo creo que de verdad di ya un salto importante de calidad porque conseguimos el ascenso al ACT, ganamos muchísimas banderas en la RC1 y yo creo que allí en Camargo fue también otra época que nunca se me va a olvidar. Después de Camargo, vuelves otra vez a Castro y luego ya te vas a Astillero o pasas por algún otro club aparte. Sí, en Camargo conseguimos el ascenso al ACT y en la ACT fue un año muy duro, como se ve con cualquier recién ascendido, son años durísimos, son años en los que el primer año cuesta hacerte muchísimo a la competitividad de la liga es voraz, la liga ACT, y para un barco que viene del RC1 o anda muy fino al principio o luego es muy difícil que coja ese ritmo competitivo que tiene la liga. Y bueno, y cuando volvimos a descender a la RC1, bueno, pues me llamó José Cuero cuando iba a iniciar su proyecto aquí en Castro y bueno, y aquello fue una llamada que vine encantado porque bueno, venir a Castro, a la marinera y al ACT es el sueño que tenía desde el que me fui a Pontejos. Lo que pasa que por circunstancias, bueno, pues por mi nivel o por circunstancias del club, no me daba para estar en aquella época y te tienes que buscar otros caminos para llegar y en el 2012, bueno, pues con Cuero y con un muy buen equipo, pues estuvimos en la ACT y la pena fue que no se le dio continuidad a ese proyecto, que hubo muchísimas bajas al año siguiente porque hicimos séptimos en la liga y yo creo que eso es un puesto más que digno, quedar séptimo en la liga ACT es muy duro y lo conseguimos aquel año y el año siguiente pues tuvimos la desgracia, entre comillas, de vivir el año del descenso con la marinera, que si te he nombrado momentos buenos, ese fue uno de los peores momentos de mi carrera, fue descender con Castro y más aquí en la Flavióbriga. Llegar vivos, entre comillas, a la Flavióbriga y que ahí se consume el descenso definitivo fue un momento durísimo. Me acuerdo que nos hicieron una especie de recibimiento de despedida en el Pantalán, pues todos los críos de la cantera, se volcó la afición y me acuerdo que esas últimas 20 paradas, que encima quedamos muy últimos en esa regata con Castro, fueron muy tristes porque cuando tú eres crío y vives todo el año, toda la época gloriosa de la marinera y te toca a ti en tus carnes vivir el momento en que Castro desciende de la Liga ACT, bueno, pues fue un momento duro, pero bueno, que también sirvió para aprender y ahí quedó. Y al año siguiente, pues bueno, pues me tuve que volver a ir y me fui a Sotera, a Santurce, con Javi Pérez, y allí fue un año muy bueno, no se consiguieron unos resultados muy significativos porque bueno, hicimos una Liga RC1 muy normalita y luego ya después de ese año, pero fue un año muy bueno, con Javi la verdad que estuve muy bien y después de aquel año me llamó Dani Pérez para ir a Astillero y yo creo que aquello era un proyecto al que no se le puede decir que no, un proyecto con Dani Pérez que venía de ser el mejor entrenador de la Liga CT y en Astillero, que era el gran club de Cantabria en ese momento, había que decir que sí y bueno, pues este es el segundo año y la verdad que muy bien allí. ¿Qué tal la vida en Astillero actualmente? Un club que acaba de cumplir, si no tengo yo mal mis datos, 50 años de que salió la primera vez con la trainera y que es actualmente pues, el icono del remo en Cantabria. Bien, muy bien, la verdad que yo siempre había vivido o había visto Astillero desde la rivalidad, ¿no? Entre comillas, deportiva y más con Castro. Con Castro el rival era el Astillero y siempre les veíamos pues, como los rivales, ¿no? Y cuando fui allí, la verdad que toda la gente del club y los remeros y todo, muy buena gente, la verdad que allí hay muchísima piña como equipo y el club y el pueblo, la verdad que tiene tirón, no es tanto como Castro, no tiene tanto como Castro, pero cierto es que tiene tirón, que la trainera está en boca de la gente allí y vas por el pueblo, si te metes bloques por el pueblo, los bares están con las banderas de Astillero, con fotos de la trainera, la verdad que mueve bastante el remo ahí en Astillero,
No son épocas tan gloriosas como las que vivieron justo con Castro, pero ahora estamos haciendo unos años muy buenos y está volviendo otra vez a enganchar a mucha gente. Y la verdad que muy bien, la verdad que me recibieron muy bien. O sea, venía desde Castro, que era teóricamente, ya he dicho, el rival, y siempre me lo recuerdan de vez en cuando, sobre todo tienden a recordar cuando nos ganaban aquí en Castro, cuando nos ganaron algún provincial mano a mano y tal, y como dice, cómo se recochinan un poco en ese aspecto, pero bien, la verdad que ellos admiran mucho a Castro, les da pena ver cómo está Castro, y cada vez que venimos aquí la verdad que les encanta, y con Castro la verdad que yo creo que nosotros les veíamos más rivales que ellos a nosotros. Por cierto, ¿cómo es un día normal en la vida de Dani en Astillero actualmente? Bueno, pues yo en Astillero lo que voy a entrenar prácticamente todos los días de la semana menos uno, que es el que tenemos de descanso, que tenemos libre, y el resto de los días pues tengo que ir allí, desplazarme desde más o menos Trainerillas, un poco antes, voy prácticamente todos los días de la semana a Astillero. Entrenamos a las 7, entonces bueno, yo salgo a las 6 siempre de Castro, y bueno, siempre me gusta estar un poco antes y tal, allí en el club. Y nada, realizamos los entrenamientos, cuando queremos entrenar en Ría entrenamos ahí en el club, en Astillero, cuando queremos ir a la mar salimos por Pedreña, y luego pues cuando terminamos y todos marchan para casa, pues bueno, pues mis 35 minutos de viaje me tocan, pero bueno, sarna con gusto no pica, yo los hago encantado, no tengo ningún problema, y suelo llegar siempre 10:30, 11 menos cuarto, pero bueno, cuando accedía a ir a Astillero, accedía con todas las condiciones y esta era una de ellas. Y ese es mi día a día. Luego cuando vamos a las regatas me pasan a buscar por Castro, siempre tienen que hacer la parada y la verdad que muy bien, la verdad que me ponen muchas facilidades para venir, que no tenga que tener ningún gasto de mi bolsillo y eso es digno para un club que también está pasando sus momentos malos, porque en Cantabria le está tocando a todos pasarlo mal y la verdad que allí estoy muy a gusto, pero tengo que desplazarme en verano. Luego en invierno, en los meses de invierno el trabajo lo hago aquí en un gimnasio. Me mandan las planillas de los entrenamientos y entreno en un gimnasio solo. La verdad que sí que estoy todo el invierno solo, eso sí que se hace un poquito triste, entre comillas, porque bueno, pues no es lo mismo entrenar con el equipo, con compañeros, que entrenar solo, pero bueno, entreno en un gimnasio que también hay vidilla y se entrena bien y luego cada entrenamiento se lo tengo que mandar al entrenador. Cada entrenamiento se lo tengo que mandar por WhatsApp al entrenador para que vea, pues bueno, el entrenamiento y para que vea que he entrenado y ese es mi día a día en Astillero. Este es mi segundo año y la verdad que los 2 años están siendo prácticamente iguales. Segundo año, más otros 15, 17 años remando. ¿Quién te lo iba a decir aquel primer día que montaste en aquella trainera, no? Pues sí, ¿quién me lo iba a decir? De aquel día recuerdo todo, ya te digo, recuerdo todo. Recuerdo el día que que fui con Vicente Corta y otros 2 chavales más a coger un salvavidas, el día que me dieron un Niki blanco que ponía Castro, y el día que bajamos la trainera entre 50 chiquillos porque no podíamos con ella. Pues desde ese día hasta el día más reciente, que ha sido ayer entrenando, pues la verdad que he vivido muchísimas cosas y la verdad que todas han sido buenas, incluso con los resultados malos siempre se saca algo bueno y no me arrepiento para nada de haber cogido el remo, la verdad. Dani, ¿ha cambiado desde tus inicios hasta ahora, y no hablo a nivel particular tuyo, sino a nivel en general, por lo que vives, por lo que conversas con tus amistades, con tus compañeros? ¿Ha cambiado mucho el remo en 15 años? Sí, no, ha cambiado mucho en cuanto a materiales, preparaciones físicas, posiblemente mentalidad de los remeros. Y no, porque al final sigue siendo un deporte en el que tienes que salir a muerte y llegar muerto, ¿no? 4 largos y 3 ciabogas, prácticamente igual que toda la vida. Pero sí que en otros aspectos como, pues ya te digo, materiales, preparación, mentalidad, constitución de los remeros también, que se está empezando a ver cómo está cambiando un poquito el formato del remero. Sí que ves cómo ha evolucionado y cómo está intentando evolucionar el remo. Lo que pasa es que yo creo que es un deporte que está evolucionando muy poco a poco, no tan rápido como le gustaría, y yo creo que tiene que evolucionar también más de cara a federaciones, a gente que lleva muchísimos años al mando de clubs, de federaciones, y quizás no están llevando la evolución que el remo se merece, ¿no? Yo creo que la Liga CT fue la gran aparición y la gran modernización del remo actual, pero los clubs no han dado ese salto de modernización, ¿no? O la mayoría, o muchos clubs. Hay algunos que sí, y hay otros que siguen igual que hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces yo creo que el remo se merece mejorar, avanzar aún más,
porque es un deporte prácticamente profesional, nos requiere la vida, el día a día requiere, el remero se tiene que dedicar al remo, y si queremos que esto siga creciendo, yo creo que aún debe de evolucionar un poco más rápido. Pues que así sea, Dani, muchísimas gracias por haber atendido a El Quinto Largo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista que seguro que va a ser seguida por un buen número de seguidores en nuestra página, y hasta la próxima y muchísima suerte. Gracias a ti, José.